Buenas noches, doctora. Bienvenida. Muchas gracias nuevamente por estar acá en las jornadas con nosotros. De entrada, bueno, la definición, pues es una condición clínica en la que ocurre una pérdida de proteínas que pues, salen que a través del filtrado glomerular secundario a un incremento en la permeabilidad de la barrera de filtración. Y está caracterizada por cuatro pues, signos clínicos que se caracterizan por proteinuria nefrótica, que se considera más de 40 miligramos por metro cuadrado hora, o en una relación de orina en muestra aislada de proteinuria y creatinuria mayor de 2 miligramos gramo, o en un parcial de orina mayor de 3 miligramos decilitro o mayor de 3 crucis. También presenta hipoalbuminemia, que generalmente tiene que ser por debajo de menos de 2,5 gramos decilitro, edema, que generalmente es bipalpebral, en tobillos, en abdomen o inclusive en anasarca, y una hiperlipidemia. Pero primero hay que hablar pues un poquito de la fisiopatología, de por qué pasa pues el síndrome nefrótico. Entonces, como primera medida, necesitamos saber que el glomérulo pues necesita una bomba cardíaca para impulsar pues la filtración a través pues, del glomérulo, que pasa a los capilares y después a una red especializada de capilares en los que sirven de filtrado, a través de la cual se extrae el líquido o al espacio vascular, que es el espacio, o sea, el líquido, digamos que se filtra, pasa al espacio urinario y sigue su recorrido a través del túbulo hasta llegar pues a la orina. Así, el glomérulo es el encargado pues de la producción de la orina, porque aquí precisamente es donde se va a encargar pues de pasar como por todo esto, primero en el glomérulo, de filtrarse todas las sustancias que no necesitamos y pasar a través pues, de todos los túbulos y salir. Entonces, se necesita pues como una barrera especializada de filtración para, digamos, cómo va a ver qué es lo que va a salir o no va a salir, ¿listo? Entonces, en la filtración glomerular hay dos mecanismos, que es uno mecánico y uno eléctrico. Entonces, al cual todas las sustancias, dependiendo de su tamaño, por lo menos tamaños de menos de 0,8 a 2 nanogramos, pueden filtrarse, y por encima de este tamaño no se filtran, como es el caso de las proteínas, que pues tienen un tamaño muchísimo mayor, en los cuales pues por eso es un mecanismo de defensa. Lo otro es el paso pues de difusión y convección, en la cual pues difusión es donde pasan las sustancias de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración, o por convección, que es una fuerza que hace como la presión de extraer la sustancia de un lugar a otro. Y la carga eléctrica es porque la mayoría de las sustancias, o digamos que el sitio de la filtración glomerular, está cargada negativamente. Entonces, las moléculas que tienen carga negativa, como en este caso las proteínas, pues tienen carga negativa igual, se van a repeler. Y las que son eléctricamente positivas son las que van a filtrar. Y a partir de esa permeselectividad que se desarrolla en el glomérulo, pues va a permitir también pues como las otras dos partes del riñón, donde se va a permitir una reabsorción tubular o una secreción tubular. Entonces, de la suma de todas de estos tres mecanismos es donde va a resultar en la orina pues como las proteínas, que inclusive pueden haber proteínas que son normales, que son a través, como hemos dicho, de la secreción tubular, entonces esas van a salir por la orina. Y como habíamos dicho, pues esa barrera de filtración, pues son unos capilares muy especializados, son digamos como fenestrados. ¿Qué quiere decir fenestrados? Son como con huequitos o hendidura, en la cual en este se ve perfecto, en el cual este es el capilar, y hay una serie de fenestraciones o de huequitos que son los que conforman los pies o los pedicelos digamos como de la célula principal, que es la de sostenimiento y la que, digamos, va a controlar la filtración, que son los podocitos. Entonces, estos capilares fenestrados contienen un endotelio
y unas células, y estas celulitas, entonces estos van a proporcionar el soporte pues de los capilares, y es por estos pequeños espacios que son los espacios de la hendidura, donde van a pasar pues como todas las sustancias. Entonces, como dijimos aquí, esto está lleno de cargas negativas, entonces van a repelerse pues todas las sustancias de la misma carga. Entonces es muy importante tener en cuenta pues como la estructura por donde se hace pues el filtrado. ¿Listo? La barrera entonces de filtración, entonces estos son como los pedicelos o son los piecitos de los podocitos en los cuales están unidos entre ellos. O sea, eso no es una hendidura solamente, sino que es una estructura en las cuales entre ellos están fijos tanto en la membrana basal como entre ellos, en los cuales hay, digamos, como muchas proteínas, pero las más importantes son la nefrina y la NEF1 y la NEF2, que son, digamos, como relacionadas con el gen NNPHS1, y la podocina, que es como la que fija la nefrina al pedicelo, digámoslo así, y está, digamos, como relacionado con el gen NPHS2. ¿Por qué es muy importante en este momento como mencionarlos? Porque estos van a ser, en caso de que haya una alteración o una mutación en alguno de estos genes, pues va a producir el síndrome nefrótico congénito, que es en los menores de 3 meses, en los cuales no tienen la nefrina, o en el infantil, que es en mayores de 3 meses y en menores de 1 año, en el cual hay ausencia de la podocina. Entonces es muy importante saber de dónde vienen como estas proteínas. Entonces aquí es como el resumen, en los cuales vemos como la nefrina, que está como, que es la que se hace como la unión con el otro pedicelo, y así también la podocina es la que une pues la nefrina al pedicelo y a la membrana basal. Y también pues hay otra serie de estructuras o de proteínas que son las encargadas de mantener pues la estructura del pedicelo, entonces permiten el anclaje a la membrana basal. Y mire, como habíamos dicho, que tienen pues cargas negativas. Entonces, esta es como la fotografía del glomérulo, en los cuales este es el espacio urinario, este espacio es el espacio urinario. Estas celulitas, estos son como los núcleos de los podocitos, en los cuales pues miren que los capilares son estos, el capilar son los huequitos, entonces están rodeados pues de los podocitos, y hay algunas células inflamatorias pues muy escasas, pues como polimorfos, pero pues es una muy mínima cantidad. Y después de esto pues esta es la mácula densa, y entonces después se irá, digamos, como al túbulo, que es como por aquí, que es donde se filtra y pues llega al túbulo. Entonces es como la estructura normal del glomérulo. Y esta es una fotografía de microscopía electrónica en donde se ve, este es el podocito, estos son los deditos o los pedicelos. Esta es la lámina basal o la membrana basal, y estas son las hendiduras o los poros. Esta es otra, digamos, como imagen en las cuales se ve envuelto, pues envuelve el podocito pues al capilar. Entonces, en cuanto al síndrome nefrótico, es muy importante, digamos, como tiene muchas, digamos, como clases, no es solo decir síndrome nefrótico, sino también siempre toca como darle como un apellido, o sea, como si es congénito, si es infantil, si es idiopático. En cuanto a la respuesta clínica, pues también hay que ponerle un apellido, si es primaria o secundaria, y también en caso de que este niño tenga una patología, se le haya hecho una biopsia renal, pues también nos va a ayudar a clasificar. Entonces, las causas, entonces, por edad de presentación, entonces tenemos la del síndrome nefrótico congénito, que es en menores de 3 meses, como habíamos dicho, digamos como el más importante, el NPHS1, aunque también puede estar el NPH2, que es la de la podocina, pero es como más del infantil. Y otra serie, pues digamos, como de genes que están relacionados con las células de anclaje que les mostré, pues como en el dibujo, se veían muchas proteínas con los pedicelos. Pero en nuestro medio es muy importante hacer la clasificación o siempre descartar las causas secundarias, en las cuales pues da por predomina la sífilis, la toxoplasmosis, el citomegalovirus, VIH, malaria, rubeola, hepatitis B, mamás con lupus,
o nefropatías, digamos, como ya conocidas de la mamá, que pues hayan hecho una membranosa. Pero entonces es muy importante en nuestro medio porque generalmente este congénito, de hecho su segundo nombre es el finlandés, o sea, es más frecuente en Finlandia, pero nosotros es más el secundario. El síndrome nefrótico infantil, pues más o menos después de los 3 meses y en el primer año, y generalmente es por el NPHS2, pero pueden haber los otros también, alteraciones genéticas. En el idiopático es mayores de un año, que es como el que predomina, puede ser en nuestro medio. Pueden ser, digamos, como primarias, que pueden ser igualmente también mutaciones o inclusive causas idiopáticas. Y las causas, digamos, como más predominantes es el de cambios mínimos o el focal y segmentario. En los niños, afortunadamente, pues la nefropatía membranosa no es lo más frecuente, pues más es en los adultos, también puede ser la membrana proliferativa, pero también toca clasificarla en secundaria, que son, que son los síntomas, las enfermedades sistémicas en las cuales predomina pues el lupus, el Henoch-Schönlein, las infecciosas también están pues como clasificadas, por eso siempre en los niños nefróticos siempre hay que tomarle todas las serologías, también toca descartar pues malignidad e inclusive también toca evaluar que no esté tomando con algún medicamento que le esté, digamos, generando pues el síndrome nefrótico, inclusive el embarazo. En cuanto a la respuesta de esteroides, es muy importante la clasificación porque de esto depende el tratamiento. Generalmente entonces se habla de una remisión que puede ser completa o parcial. Completa es que después de 3 días consecutivos usted le toma una proteinuria en muestra aislada o en un neuroanálisis o en una de 24 horas y tiene que estar por debajo de 4 miligramos por metro cuadrado hora, o la relación proteinuria-creatinuria menos de 0.2 miligramos gramo, o en la tira reactiva menos de 1 o menos de, por lo menos que señale 30 o trazas. Se tiene que haber resuelto el edema y la albuminemia haya mejorado. Cuando habla de una parcial es que ya no hay una proteinuria nefrótica, sino subnefrótica, y una hipoalbuminemia que no alcanza los 3,5, pero están 3. También hablamos de recaída, en las cuales frecuentes cuando son más o igual a 2 recaídas en 6 meses o más de 4 recaídas en 12 meses. E infrecuente cuando habla de una recaída en 6 meses, de 1 a 3 recaídas en 12 meses. La idea es que uno evalúe, por lo menos con tirillas reactivas o con uroanálisis o con proteinurias en muestra aislada, que estén, digamos, que haya negativizado, por ejemplo, la proteinuria y se haya, pues, digamos, como positivizado otra vez la proteinuria, ya sea por encima de 4 miligramos metro cuadrado o por encima de 0.2, que no es, digamos, como tan nefrótica, pero sí hay presencia, pues, de proteinuria. Cuando hablamos de corticoresistencia, es que usted en los 6 meses usted evalúa, en las 6 semanas usted evalúa, pues digamos como la respuesta, usted le toma un uroanálisis y si se va y sigue pues persiste positiva, pues usted lo tiene que llevar a 8 semanas. Con el tratamiento de 60 miligramos por metro cuadrado día. En caso que despasen o estén en las 8 semanas y todavía sea proteinuria nefrótica, usted lo considera corticoresistente. Corticodependencia es cuando ya está en descenso la terapia o está en 60 miligramos por metro cuadrado o en 40 miligramos por metro cuadrado interdiario y presenta una recaída, o cuando usted ya le pudo como retirar o suspender el tratamiento con esteroides y vuelve y recae. Entonces habla de una corticodependencia. Y un resistente tardío habla que es un paciente que persistentemente ha estado con proteinuria durante sus recaídas, a pesar de que tuvo en algún momento o en su debut, tuvo una respuesta inicialmente corticosensible, pero con las recaídas persiste con proteinuria nefrótica. También tenemos que diferenciar entre primaria y secundaria. Entonces, esta pues es más fácil, más sencilla, porque en la primaria pues es una ausencia de enfermedad sistémica y en secundaria cuando hay una enfermedad subyacente. Entonces, como hablamos, si es inmunológica, si es infecciosa, si es medicamentosa, neoplásica o metabólica. Entonces, nuevamente, las causas secundarias pues son todas las infecciosas, lupus, Henoch, nefropatía por IgA, las glomerulonefritis postinfecciosas,
los medicamentos, alteraciones alérgicas, malignidad, drogas, AINES, interferones o niños que están digamos, como con cáncer y necesitan algún medicamento, pues de estos como, pues, o alguna otra enfermedad autoinmune que necesitan interferón y pues como otras varias que también pueden producir síndrome nefrótico. En esos casos, cuando son secundarias, usted lo que tiene que hacer es manejar la causa secundaria. Que no es tratamiento como de una primaria, que usted va a manejar el síndrome nefrótico. Cuando usted tiene una secundaria, usted tiene que manejar, hacerle tratamiento de sífilis, hacerle manejo de la malaria, el manejo pues del cáncer, suspenderle los medicamentos que le produjeron el síndrome nefrótico. Entonces, como para hablar de la epidemiología, entonces como les decía, el idiopático es el más frecuente, la incidencia más o menos de 1,5 a 3 por 100.000 en menores de 16 años. Digamos, se ha visto como que muy relacionado o asociado a los niños que tienen alguna atopia o algún antecedente alérgico o que tienen inclusive que están como asociados como a infecciones virales recientes por sincitial. Es más frecuente en el 90% de los casos, más o menos en promedio la edad, más o menos es 2 a 6 años, la prevalencia es 16 por 100.000 y el 50% de estos niños pueden ser inclusive mayores de 10 años. En el idiopático, entonces, como decía, la mayoría es primario. Las dos causas, digamos, como glomerulopatías más frecuentes en niños es la de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y digamos que la respuesta, este síndrome nefrótico idiopático se clasifica de acuerdo a su respuesta, digamos, empírica, sin tener, digamos, como ninguna biopsia, porque pues de entrada ningún niño pues se le hace biopsia en un síndrome nefrótico, a no ser que tenga un síndrome nefrótico con algunas manifestaciones nefríticas en las cuales se habla de una granulopatía compleja, pero el resto usted de entrada no va a hacer una biopsia renal. Entonces, dentro de las características de los cambios mínimos es que usted, bueno, el patólogo observa que tiene un glomérulo normal. Lo único es que se fusionan o se pegan, digamos, como todos esos pedicelos, se pegan todos. Entonces, no se va como el espacio, no se ve como el espacio de la hendidura. Bueno, ahorita creo que tengo una imagen, como por ejemplo entonces se ve súper bien el espacio de la hendidura de cada pedicelo. En la de cambios mínimos se ve como todo fusionado, entonces no se ve como el espacio. Eso es como lo único que uno puede ver y ese es inclusive en una microscopía electrónica. En las de luz o en las inmunofluorescencias, pues eso no se va a ver. Es más frecuente en los niños, en un 80%, y en los adultos uno no piensa en cambios mínimos, sino en los niños tienen que ser más focal y segmentaria o membrano proliferativa. No tiene lesiones inflamatorias y no tiene depósitos complejos. En cambio, en la focal, la mayoría son por factores circulantes o genéticos, secundarios como habíamos hablado, que hay fármacos o virus, y lo que produce es una hialinosis segmentaria y una esclerosis de los glomérulos. Las causas pueden ser inmunes o no inmunes y tienen un peor pronóstico. Entonces, en un estudio, pues se hizo en 521 niños con síndromes nefróticos. En este estudio sí se le hicieron a todos biopsia, en los cuales se encontró que el 76% es de cambios mínimos. Y la focal y segmentaria, la glomerulosclerosis focal y segmentaria en un 6,9%. Es una membrana proliferativa en las cuales puede estar incluida pues, las inmunológicas como en el lupus. Entonces, como dijimos, en la de cambios mínimos se ve pues como un borramiento de los pedicelos y en la focal y segmentaria si ven que esta parte donde veíamos el glomérulo normal estaban los capilares, los podocitos, en cambio en el focal se ve como una esclerosis de esa zona, entonces por eso se llama focal y segmentaria, que no está totalmente esclerosado el glomérulo, que es una parte segmentaria, ¿listo? Entonces mira que en esta retrotinción pues se ve como esta esclerosis focal, porque miren que el resto del glomérulo está sana, pero esta parte sí está, digamos, como afectada. Y el problema es que esta esclerosis, esto ya no se recupera y ya, digamos, queda como con esa secuela. Entonces, como dijimos, el de cambios mínimos generalmente es un 70-80% y focal y segmentaria en un 20%. La mayoría responden, un 80-90% pueden responder.
En la focal no es tan frecuente que respondan, es un porcentaje mucho más bajito y inclusive pueden tener una sensibilidad inicial a la, digamos que en focal y segmentaria, una sensibilidad inicial a esteroides, pero tienden con tendencia a recaer. La relación niños-niñas es más frecuente en niños y en la adolescencia sí puede ser, digamos, como 1-1. El parámetro más importante que nos da el pronóstico es definitivamente la respuesta al esteroide. Y hay algunos, digamos, con focal y segmentaria que son sensibles al esteroide y pueden compartir la misma respuesta o el curso benigno de cambios mínimos. Las recaídas en general, entonces en un 60-80%, entonces como dijimos son corticosensibles, pueden tener al menos una recaída, hasta un 60 pueden tener hasta 5 recaídas y pueden tener en un 60% en los de cambios mínimos dependencia o ser corticodependientes a esteroides. Cuando son resistentes a esteroides, la mayoría son por focal, no es tan frecuente que sean cambios mínimos. Tienen un mal pronóstico a largo plazo, tienen un 50% tener una enfermedad renal crónica y pueden tener hasta un 30% mutaciones genéticas de las proteínas que habíamos hablado antes. Y pues digamos que ahorita cuando empezó pues como el boom de los esteroides, pues la reducción de la mortalidad pues fue bastante importante, hasta un 60%. Y ya con la terapia esteroidea, pues ya la mortalidad afortunadamente se redujo en un 0.7%. Entonces, en este estudio, pues como la predicción de la histopatología, las características. Entonces, fue en el mismo estudio que habíamos visto antes, los 521 niños, en los cuales, pues definitivamente fue, pues, digamos, como la mayoría de cambios mínimos, digamos, como la presentación, en las cuales se pueden distinguir a, digamos, como otros niños que pueden tener otras alteraciones, son que los de cambios mínimos generalmente son menores de 6 años, no tienen hipertensión, no tienen hematuria, el complemento es normal y la función renal es normal. Más o menos, entonces, como aquí miramos, pues la de cambios mínimos es como lo más frecuente. Y en este estudio entonces se vio, digamos, como las alteraciones de los cambios mínimos, como habíamos dicho, la edad, que no son hipertensos, que no tienen hematuria, el C3 está normal y la creatinina pues está normal. Si tiene alguna de esas alteraciones, pues usted ya debe pensar en otra enfermedad o en que sea así una focal y segmentaria. Entonces, como habíamos dicho, el congénito pues es predominantemente por alteración del NPH-S1, que está afectando pues la nefrina, y pueden inclusive haber, y pues muchos otros, digamos, como alteraciones sindromáticas que tienen todas las, digamos, alguna alteración en las proteínas que vimos pues en la zona de anclaje y de unión pues entre los pedicelos. Pero también puede haber pueden haber algunos niños que no tienen pues, desórdenes sindromáticos, que pueden tener un focal y segmentario y también pueden tener una alteración pues, congénita. Entonces, en el congénito, como habíamos hablado, es tipo finlandés, tiene una herencia autosómica recesiva, en Finlandia es muy frecuente, tienen más de 70 mutaciones y definitivamente pues tienen inclusive una proteinuria masiva inclusive en útero. Las características pues son niños que tienen muchas alteraciones, hiperlipidemias masivas, hipotiroidismo, la hipoalbuminemia es marcadísima, tienen alteraciones en las caderas, rodillas y codos, tienen pues como una implantación baja, una nariz pequeñita, las suturas son diastasadas, generalmente son prematuros y pues nada, tienen una proteinuria masiva en las primeras semanas de vida. Ya en el infantil, entonces como habíamos dicho, es una alteración del gen NPHS2, codifica la podosina, también tiene una herencia autosómica recesiva y son definitivamente resistentes a esteroides, estos tienen más de 30 mutaciones y pueden tener alteraciones focal y segmentaria. Ya entra la patogénesis, entonces es muy importante tener en cuenta que hay varias alteraciones que pueden desarrollar la proteinuria masiva, alteraciones inmunológicas, defectos glomerulares primarios o factores circulantes. Entre los defectos glomerulares primarios, entonces, como habíamos dicho, las diversas mutaciones que tienen, pues, como en el podocito, las proteínas en la hendidura, también pueden ser proteínas de anclaje o las proteínas de síntesis y pueden estar, como habíamos visto, pues, como en la imagen anterior, cualquier alteración, digamos, como de las proteínas de esta zona. También factores circulantes,
que son transmisiones materno-fetales. Son muy frecuentes porque son recurrentes en los pacientes que pues se trasplantaron. Está relacionado pues como con el primario, generalmente son focales y segmentarias, porque hay una pérdida de carga aniónica, aunque pueden no tener ninguna alteración estructural, o sea, solo pueden tener pérdida de la carga y porque se afectó por esos factores circulantes esa carga sin ninguna otra alteración en el glomérulo. Ya las alteraciones inmunológicas, que es una desregulación del sistema inmune, con una alteración, digamos, como de ambas respuestas, una alteración pues de los linfocitos T, que pueden ser inducidos, digamos, con alguna infección como sarampión y malaria. Está como en estudios y las citoquinas están como, influyen como en este tipo de alteraciones. Y puede haber también circulación de factores inmunológicos en los cuales, pues como dijimos que la nefritis lúpica, pues que tiene sus factores inmunológicos, pues es el que más se ha relacionado. En cuanto a la fisiopatología, entonces vamos a hablar, digamos, por qué se produce el edema. Entonces, el edema, digamos, el edema se produce porque hay una alteración en la ecuación de Starling. ¿Qué es la ecuación de Starling? Digamos que es la que permite que haya una alteración pues, en los capilares periféricos y esto hace que se desarrolle el edema. Entonces, hay dos fuerzas, hay dos teorías en las cuales la primera, pues entonces, es la overfill, que se relaciona con la fuerza neta del ultrafiltrado. ¿Qué quiere decir? Entonces, si vemos en esta parte que es digamos, como en un capilar normal, los cuales tienen una albúmina de 4,5, y la fuerza de ultrafiltrado neto es más de 10. Entonces, esto hace que esta fuerza o este paso de sustancias del capilar a la parte, digamos, como extravascular o intersticial, pues pase muy poquitas, digamos, como sustancias o líquido. En cambio, cuando hay un nefrótico, lo que pasa es que cuando hay una albúmina de 1 o de 2, entonces lo que se va a alterar es esta presión oncótica, porque si miran aquí, la presión oncótica es menos 30, en cambio aquí menos 15, o sea, esa presión oncótica es mucho más reducida. Entonces la fuerza neta es mucho mayor, entonces obviamente va a arrastrar todo el líquido que sea posible del espacio intravascular al extravascular. Y lo mismo, esto es en la parte, esto es digamos como en un capilar, esta es la parte arteriolar y qué pasa en la parte venosa de ese capilar. Lo mismo, cuando es normal, la presión oncótica pues está a menos 30. Entonces lo que va a hacer es que el líquido pues no se va a quedar en el espacio extravascular, sino que todo va a pasar al intravascular. En cambio, en la parte venosa, cuando hay nefrótico, pues como esta presión oncótica está muy disminuida, pues digamos que la fuerza neta que pase el espacio extravascular a intravascular es muy pequeño. Entonces, por eso es que no se va, digamos, como a hacer el paso normal del líquido del espacio intravascular al extravascular y viceversa. La otra teoría es la de Underfield. Digamos que lo que se ha visto es que esta es la que más se ha como relacionado cuando son, digamos, como no es inclusive en un episodio agudo, sino cuando son niños que todavía tienen como edema, pero que no es nefrótica y pues todavía son como edematosos. Entonces, por ejemplo, hasta un 43% pueden no tener edemas y un 38% una cosa pues pequeñita en tobillo o en párpados. Y es, digamos que cuando ya hay esa, porque se activa, o sea, cuando hay esa proteinuria pues masiva, hay una reducción pues como tal de esa presión oncótica y hay una alteración o un aumento del líquido al líquido extravascular. Entonces, lo que va a hacer es que como hay una depresión supuestamente de ese volumen intravascular, hay una activación permanente de los nervios simpáticos renales, lo que provoca un aumento en la resistencia vascular. Entonces, por eso se va a aumentar, se va a inhibir el péptido natriurético auricular, se va a activar el sistema nervioso simpático, por lo tal va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por tanto se va a liberar la ADH o la hormona antidiurética y por eso va a aumentar esa retención de sal y agua y va a continuar, digamos, como ese edema continuo. Entonces, digamos, como al aumentar, digamos que esa es como una parte, o sea, como que se aumenta esa parte, el aumento
del líquido, perdón, estaba hablando aquí del underfill, que es la primera, que es como el aumento por disminución de la albúmina, y la overfill es cuando hay una retención primaria de sodio. ¿Qué quiere decir? Como el plasminógeno, que es una proteína que está relacionada con la activación de la fibrinolisis, porque digamos como lo que va a hacer es como activar la plasmina, pero como esto se está perdiendo por el lumen, entonces esa plasmina lo que va a producir es que es una uroquinasa, y esta uroquinasa va a generar digamos, como a eliminar como ese dominio inhibitorio del canal epitelial del ENaC o del sodio, en la cual esto se va a aumentar, digamos, en el túbulo cortical, en el colector. Entonces va a aumentar como esa reabsorción. Entonces por eso es que es como esa persistencia en la reabsorción de sodio, y pues esto va a hacer que también sea permanente, porque digamos que se abre aquí este ENaC permanentemente, y aquí al otro lado, que es en la sangre, aquí está la bomba sodio-potasio ATPase, entonces va a estar continuamente esa bomba pues como muy activa. Entonces eso va a aumentar pues la reabsorción de sodio. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como los mecanismos de la reabsorción de sodio? Este aumento en el tono vascular de la eferente y la deferente, independiente pues de la angiotensina, por una respuesta persistente del sistema nervioso simpático. Hay una resistencia tubular, digamos, del péptido natriurético auricular. Lo que va a producir también es que va a aumentar pues estos canales, entonces este péptido natriurético va a ser como una resistencia, pues como que hay resistencia. Si aumentan estos canales o estos ENaC, entonces aumentamos como la absorción, y por tanto pues va a activar la sodio-potasio ATPase. Entonces digamos que estos son los mecanismos por los cuales ellos permanentemente van a tener pues como reabsorción de sodio, entonces a veces puede producir digamos como liguria y todo eso, entonces digamos que en ellos se caracteriza mucho por la retención de sodio. Entonces, ¿qué pasa también en la hiperlipidemia? Que entonces hay, digamos, como alteración del metabolismo de los lípidos, porque hay una deficiencia en el receptor LDL en los tejidos periféricos, que va a conducir a una disminución en el catabolismo del colesterol LDL. También va a aumentar esta enzima, que esta enzima lo que va a producir es que hay mayor síntesis hepática del VLDL, del EDLL. Entonces, esta enzima se va a aumentar a nivel hepático. Y hay una deficiencia también de la actividad de la lecitina colesterol aciltransferasa. Y esto, pues, digamos, como porque se van a perder por la orina, va a disminuir como las proteínas que ayudan como a la captación extrahepática pues del colesterol. Entonces, por eso ese colesterol permanece, pues, digamos, como continuamente pues circulando. ¿Qué pasa en la alteración en la coagulación? Pues como todas estas proteínas se van a perder, entonces se va a activar el sistema de la coagulación, hay una alteración en la activación plaquetaria, hay una disminución anticoagulante, pues porque todo esto se perdió por la orina, entonces hay una disminución también de la actividad de la fibrinolisis, y por tanto hay un imbalance pues de las proteínas, o sea, de las sustancias procoagulantes y las anticoagulantes. Por tanto, y además como hay una depresión de ese volumen intravascular, y esto también va a hacer que se altere, digamos, por el uso continuo de esteroide y diurético. Entonces, dentro de las alteraciones, digamos como en la coagulación, lo que habíamos dicho, hay alteración pues, de las proteínas de la coagulación, se aumenta su síntesis, entonces el mantenerse también esta hiperlipidemia, pues va a producir una trombosis arterial porque se acelera la aterogénesis, y pues además, como está concentrado el niño, la inmovilidad, pues puede también producir un tromboembolismo venoso. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, como habíamos dicho en la primera diapositiva de la presentación, el edema, que generalmente es periorbitario, puede haber ascitis, es muy importante tener y revisar los genitales, porque de eso depende el tratamiento, si tú decides o no iniciarle albúmina. Sea un derrame pleural o hay anasarca, perdón. También los síntomas generales pueden tener irritabilidad, vómito, diarrea, anorexia. En la hipovolemia, pues digamos que hay un patrón que uno puede tener en cuenta, que es el hematocrito sobre
la hemoglobina, que eso nos puede dar un parámetro de hipovolemia. Y puede haber una oliguria variable, que puede ser espumosa, puede haber inclusive hematuria micro, hasta un 25%, pero esto es más frecuente en el focal y segmentario, y hasta un 3 a 5% también, digamos que puede producir. Pero pues digamos que esto uno ya pensaría que puede ser una glomerulopatía compleja cuando está con nefrótico nefrítico, y pues por eso en ese caso sí se necesitaría pues como la biopsia. Entonces es muy importante tener en cuenta la talla, el peso diario, controlar la presión arterial porque pueden tener hipertensión el 25 o un 50%. Siempre revisar el llenado capilar porque eso depende si está hipovolémico, si necesita líquido, si hay evidencia pues de derrame o edema periférico o genital. En cuanto al diagnóstico, entonces como habíamos dicho al comienzo, pues puede ser un edema generalizado, la lipoalbuminemia de 2.5 gramos, la proteinuria masiva, que puede ser vista en un uranálisis con proteínas más de 4 cruces, 3 cruces, la relación proteinuria-creatinuria más de 2 miligramos por miligramos gramo, perdón, ahí me quedó como mal, en la primera orina de la mañana o en una 24 horas más de 40 miligramos en metro cuadrado hora o 100 miligramos metro cuadrado día. Y una hipercolesterolemia mayor de 200 miligramos decilitro. Entonces el edema, entonces siempre es muy importante mirar a ver que no tenga fobia, el edema genital y el edema pues parpelural. Dentro de las complicaciones, entonces las más importantes están las infecciones en un 1 o 2%, inclusive la principal causa de muerte. Pueden haber infecciones bacterianas, neumonías, celulitis, peritonitis primaria hasta un 2 a 6%. Generalmente es por gérmenes encapsulados, estreptococo pneumoniae, meningococo o inclusive puede ser también por E. coli o hemófilos influenza. ¿Y esto por qué? Porque hay una alteración en la inmunológica y hay una alteración física. Entonces, en la alteración inmunológica, como hemos dicho, pues se activa, se altera toda pues como la función de las células T, las células B, hay una disminución pues de las proteínas, hay menos capacidad de la absonización, se altera pues la vía del complemento, pero pues no es que active como tal el complemento, pero sí, hay una alteración de las proteínas y pues como tal se aumenta pues cómo se produce ese edema masivo, entonces hay una acumulación de líquido en cavidades y eso pues cuando se mantiene mucho tiempo pues empieza a hacer infección y hay también dilución pues como de las defensas humorales. La otra causa pues muy importante que hay que tener en cuenta es el tromboembolismo, puede ser hasta un 5%, la mayoría es venoso, y puede ser causado por hipovolemia, por hiperconcentración, hiperviscosidad o presencia de catéteres centrales. Entonces sí es muy importante retirar catéteres centrales si no los necesitamos, a no ser pues que el niño sea de difícil acceso y sea muy difícil. Pero es muy importante pues como hacerle seguimiento a esos catéteres centrales. Entonces, digamos que, como les decía, entonces los factores de riesgo más importantes que hayan, digamos, como el congénito, que sean niños mayores de 12 años porque tienden a hacer más alteraciones inmunológicas, que tenga una infección pues como activa, que tenga conocimiento, tenga una historia de trombofilia, que tenga un catéter central. Entonces, sí es muy importante que entre las mecanismos no farmacológicos está la deambulación, la idea es que no se quede acostado el niño, que tome suficiente líquido, remover, como les decía, el catéter venoso central, si se pueden medidas compresivas y pues es como muy difícil pues como moverlo. Entonces es muy importante pues siempre evaluar como los signos y síntomas, que tenga un compromiso respiratorio, dificultad respiratoria, síndrome de vena cava superior, hematuria macro, que tenga una alteración del catéter o tenga síntomas de asimetría en las extremidades, por eso es súper importante. Entonces la idea es siempre tomar un Doppler o una resonancia, inclusive una angiografía, pues un angiotac pulmonar. Entonces, cuando pues ustedes tienen que pues siempre evaluar como la parte de la coagulación y pues en esos casos en que usted tenga como una sospecha o que tenga riesgo pues de tromboembolismo, pues tienes que anticoagular, sea con enoxaparina o con heparina estándar. Puede ser inclusive manejo pues como anticoagulante si usted está con algún efecto o pues puede ser profiláctico si de pronto no puede como controlar, no sé, que no se pueda mover o que sea difícil de acceso, entonces toca dejar el catéter, entonces lo tiene que pues como poner como profiláctico.
pero eso es más como en los adultos. En cuanto a la injuria renal aguda, pues puede dar incluso un 34%, pues porque hay una pérdida masiva de la albúmina. Los síntomas iniciales pueden ser vómitos pues en varias oportunidades que pueden deshidratar el niño, y obviamente también los diuréticos. Los diuréticos, la furosemida, recordar que la furosemida es nefrotóxica, entonces puede producir una necrosis intersticial y una necrosis aguda. Entonces sí es muy importante pues como los diuréticos, siempre que esté hidratado el niño, líquidos, porque no podemos como secarlo más, pues generarle más hipovolemia con los diuréticos. Entonces es muy importante tener en cuenta y revisar que no esté hipotenso, que no tenga olor abdominal, el llenado capilar que no esté alterado, que no tenga oliguria, que esté taquicárdico. Siempre, entonces, siempre evaluar, digamos, como si hay un colapso circulatorio en los cuales pues hay una injuria prerrenal y pues puede haber una alteración en la tasa de filtración renal, o cuando ustedes no ven como buena respuesta. Es como una de las cosas que uno puede como tener en cuenta cuando hay hemoconcentración, es que el hematocrito hemoglobina esté más de 3,5, la relación BUN-creatinina esté por encima de 10 o de 20 y que el FeNA esté por debajo de 0,2. ¿Listo? O secundaria, si tiene pues digamos alguna alteración, por ejemplo, un lupus que ya tiene una nefropatía y pues debuta nuevamente, o sea, con lupus y que no tenía nefropatía, pueden tener después debutar en la afección renal como un síndrome nefrótico. Bueno, ay, ¿qué se me hizo? Bueno, dentro de las otras complicaciones, dificultad respiratoria, entonces cuando hay una hipoalbuminemia severa y produce un derrame pleural, o cuando ponemos exceso de albúmina y no le ponemos diurético, porque siempre recordar que la albúmina tiene que ponerse con furosemida en la mitad y al final de la infusión. Intosuscepción también puede producir, pues porque hay un edema de pared, entonces se produce como una hiperplasia linfoidea y puede haber una alteración en la unión ileocólica. Entonces siempre es muy importante evaluar cuando tienen dolor abdominal. Anemia microcítica hipocrómica, pues porque hay pérdida proteínica de la transferrina y de la eritropoyetina. Siempre es muy importante tomarles en los niños que debutan TSH, T3 libre, T4 libre, porque pues está alterada pues como la proteína transportadora de la tiroglobulina, y puede ser inclusive eutiroideo. Pero pues no es en todos los niños que usted va a tratar, digamos, como estos casos, sino en síndromes nefróticos resistentes o congénitos o que debutan con el nefrótico. Entonces, digamos que sí nos toca a veces empezarle tratamiento, porque si usted no si el niño que inclusive puede ser hipotiroideo antes y no se controla esa tiroides, va a persistir, digamos, como el síndrome nefrótico con la proteinuria porque no está controlada, y uno también de los efectos controladores de la tiroides, pues normal. La falta de crecimiento, pero pues esto es más como por el manejo de los esteroides, porque ahí, pues cuando es como persistente o que toque usar por mucho tiempo los esteroides, va a alterar, digamos, como el crecimiento. Pero pues lo bueno es que cuando ya hay sustención o descenso, digamos, como de estos esteroides, pues digamos que pueden alcanzar su estatura, digamos, como parental, porque la pueden recuperar en la prepubertad. Digamos que esos 0,49 centímetros lo pueden recuperar, pero pues todo depende de cuánto tiempo nos toque usar, manejarlo, y la dosis acumulada de esteroides. Entonces todo eso depende si puede alcanzar como la talla parental. Estos niños no son de hormona de crecimiento, entonces para tenerlo en cuenta. Otras complicaciones es el compromiso óseo, en las cuales pues está relacionado también pues con el uso de esteroides, o sea, tanto por el uso de esteroides como por una alteración proteínica también, porque hay una disminución de la 25-hidroxivitamina D, en la cual hay una disminución de la 1,25, hay una disminución de la absorción intestinal de calcio. Entonces ese calcio, digamos, se va a perder también por la orina. Entonces es muy importante que si ustedes tienen una hipocalcemia, siempre lo corrijan con la albúmina. ¿Cuál es la fórmula? Calcio total, o sea, digamos albúmina por 0,8, le restan 4 y eso se lo suman al calcio total. Y ese es el calcio, digamos, corregido con albúmina, que siempre toca tener en cuenta. No es que tengan una hipocalcemia,
marcada en todo, sino que siempre hay que mirar con la albúmina. Y esto hace también que esta disminución pues, proteínica de la vitamina D haya un aumento de la resorción ósea, una disminución de la formación ósea y pues disminución de la densidad y produce fracturas. Entonces, por eso es muy importante en estos niños complementarle con carbonato de calcio. Entonces, el tratamiento, digamos como el objetivo principal del nefrótico es siempre tratar las complicaciones agudas, siempre tratar de mantener una remisión completa, prevenir las recaídas y las complicaciones secundarias a la enfermedad y el tratamiento a largo plazo. Entonces, en el nefrótico, pues, congénito, pues nada, estos niños no necesitan esteroide porque es que no, o sea, ¿para qué si no les falta pues como el gen NPHS? Entonces, digamos que su manejo es con albúmina. El problema es que esos niños tienen un muy mal pronóstico si no se trasplantan porque van a tener malnutrición permanentemente, alteración del crecimiento, además que van a comprometer su vida y esto más o menos es cada día infusiones cada 2 horas, o sea, son resistentes a glucocorticoides y inmunosupresores. O sea, estos básicamente es con albúmina. Entonces, ¿qué es lo más importante aparte? Pues como antes de empezar como con los esteroides, son las cosas no farmacológicas, que es promover la deambulación, siempre, siempre hay que desparasitarlos, inclusive tomarles PPD. La dieta no es una dieta hipoproteica, porque es que no estamos perdiendo proteínas y son niños en crecimiento. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es normoproteica, tampoco hiperproteica, porque pues va a aumentar, digamos, como la hiperfiltración y puede empeorar pues como el cuadro. Sí es muy importante la restricción de sodio, al menos 35 miligramos por kilo día. Es la, digamos, como la restricción de líquidos basales es muy variable, no es una receta de cocina, es que a todos toca restringirlos, no. Es dependiendo de lo que ingiere y lo que orina, porque de eso depende cuánto le vamos a poner de furosemida, si la necesita o no. Entonces la restricción depende mucho, o sea, a no ser que sea un niño en anasarca, que pues le incapacite la deambulación, pues ahí sí toca como hacer una restricción importante, pero pues todo depende del niño. No necesitas líquidos pues por vena, eh, por, a no ser que pues sea un niño hipovolémico, que esté con hiponatremia o que tenga pues una peritonitis y necesites utilizar antibiótico. Entonces lo más importante es lo que les digo, la restricción de líquidos, solo si tiene una hiponatremia también, como muy marcada. El resto pues no necesitas pues una restricción importante. En cuanto al edema, pues usted puede utilizar los diuréticos, puede usar, digamos, como el de elección es la furosemida, porque bloquea el sodio potasio 2-cloro en la rama gruesa de la asa de Henle, más o menos puede usar 0,5 miligramos por kilo dosis cada 4 o 6 horas, dependiendo del paciente. No es que en toda la hospitalización le pongan lo mismo, porque depende y es muy variable en cada niño. Siempre evaluar pues como los efectos secundarios, recordar que puede producir trombosis, alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalemia y alcalosis metabólica. Siempre evaluar que porque pues, puede producir hipercalciuria y nefrocalcinosis y puede producir ototoxicidad. Entonces siempre es muy importante vigilar la furosemida, que no sea pues ahí como dosis muy altas todo el tiempo, sino dependiendo pues como del paciente. El manejo de la hiperlipidemia, pues depende, no es a todos los niños que les vamos a poner estatinas, porque generalmente es transitorio. Es muy importante pues que se ayude de la parte nutricional, que sea baja digamos como en alimentos ricos en grasas saturadas, porque pues va a aumentar el riesgo cardiovascular y estos niños tienden a ser obesos pues por el mismo efecto esteroideo. Entonces, el manejo de la hiperlipidemia. Entonces, por ejemplo, las estatinas, pues no, digamos, como que no se recomienda en niños, porque no, digamos, no está como la seguridad, pues a largo plazo, ¿qué pasa con estos niños? Solo en casos de que tengan un LDL persistentemente elevado, mayor de 160 o mayor de 130, si ya tenemos un niño con una enfermedad renal crónica, que esté hipertenso, que sea obeso o que ya nos toque utilizar la segunda línea, que es los anticalcineurínicos. Y los efectos secundarios, pues más importantes, son alteración de las enzimas hepáticas, aumento de CPK y alteración del crecimiento, inclusive diarrea.
La albúmina al 20 no es en todos los niños. Usted puede tener un niño con una albúmina de 1 y no necesita albúmina. Va a mejorar, digamos, como la movilización de los líquidos al espacio intravascular, mejora la presión oncótica, puede mejorar la tasa de filtración, y va a mejorar mucho como la función de la furosemida de los receptores de la AGN. Entonces la dosis 0.5 gramo por kilo día, se puede pasar en 4 horas, pero como les digo, es que depende del niño. O sea, usted puede tener albúminas de 1, pero pues el niño no está en gran anasarca, ni edemas, ni nada, y usted no necesita poner albúmina. Entonces, el tratamiento entonces en niños que tengan edema pulmonar, una disminución pues como del volumen intravascular importante, o de la filtración renal, que tengan dificultad respiratoria, edema escrotal que lo impide pues como caminar, o un edema pulmonar importante. Entonces, nuevamente para hablar como de la clasificación de completa, parcial, no remisión, entonces vamos a empezar pues como con el manejo del esteroide. Entonces, es muy importante antes como de hablarlas del manejo, entonces siempre recordar que tiene que ser a la misma hora, se debe seguir como un calendario, un horario que siempre a la misma hora, todos los días, siempre tomarlo encima de las comidas porque pues esto puede producir gastritis, puede inclusive en los pequeñitos hacérselos o partir, digamos, como machacar la tabletica y agregárselas al yogur, a un puré, o a las comidas, porque pues eso es amargo y pues los niños pueden vomitarla. Entonces es muy importante que en los episodios iniciales o en las recaídas siempre tener en cuenta que el episodio inicial es a las 6, o sea, manejo de 60 miligramos por metro cuadrado día, 6 semanas, diariamente. Y ya cuando usted le hace un seguimiento o el control a las 6 semanas, 8 semanas, y se negativizó o disminuyó la proteinuria, usted puede ya empezar día de por medio por 10 semanas de 40 miligramos por metro cuadrado interdiario. Entonces, ese manejo inicial son más o menos 16 semanas, 4 meses. Y la idea es que en las recaídas se tenga una dosis plena del médico, o sea, de 60 miligramos por metro cuadrado día. Y la idea es que ya, o sea, la idea es que usted lo tenga con esa dosis y negativice, por lo menos tenerlo 3 días con esteroides 60 miligramos por metro cuadrado y usted empezar a tomarle parciales de orina hasta que por lo menos de 3 a 5 días seguidos se haya negativizado. Con uno no nos sirve que se haya negativizado. Y ahí usted le vuelve a bajar la dosis día de por medio. ¿Listo? O sea, digamos, cuando en las recaídas no es volver a empezar con el tratamiento de 60 miligramos por metro cuadrado día 6 semanas, no, sino hasta que se negativice esa proteinuria. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener en cuenta para tomarlo? Entonces, en caso de que vomite, entonces si fue en menos de 30 minutos, pues debe repetir la dosis. Si fue en más de 30 minutos, pues no repetir la dosis y ver si esperar, a ver si de pronto puede repetir o esperar ya al otro día más bien la siguiente dosis. Siempre evaluar, siempre tener en cuenta los signos pues, de infección, porque pues estos niños son inmunosuprimidos, ellos no van a hacer fiebre ni va a ser un cuadro pues tan florido como en los niños que no tomen esteroides. Siempre es muy importante recordarles a los papás que tienen que llevarlos al dentista porque pues los esteroides pueden producir, digamos, lesiones micóticas en la boca y dañar pues como el esmalte de los dientes. La idea es que no sean vacunas vivas, o sea, si no clasificó para las vacunas vivas, no se les puede poner hasta que ya haya disminuido la dosis. Y siempre la comida baja en sodio, ¿listo? Y siempre evaluar los ojos porque ustedes saben que los esteroides pueden producir cataratas y alteraciones óseas. Entonces sí es muy importante. Y estos pues los efectos secundarios, náuseas, inflamación de la cara, cambios de humor, aumento del apetito. Entonces por eso es muy importante decirle a la mamá que no compre galletas ni pan, que sea más de frutas, verduras, porque van a aumentar pues como su ingesta diaria de comida. Entonces, como decíamos, entonces los esteroides, puede haber insuficiencia adrenal cuando les suspenden súbitamente las dosis que tenían a 60 miligramos por metro cuadrado, 40 miligramos por metro cuadrado interdiario. Pueden tener alteraciones del crecimiento. Como les decía, la hormona de crecimiento no es en todos y toca evaluar siempre en niños si se considera una hormona, pero no es como el tratamiento de elección. Siempre tener en cuenta que deben ponerle calcio y vitamina D al niño cuando están tomando
esteroides, pueden tener úlceras pépticas, entonces siempre ponerles omeprazol por lo menos, hipertensión, entonces manejarlo pues con antihipertensivos, pueden generar, digamos, como catarata, entonces siempre el seguimiento oftalmológico, pueden producir aumento de la presión intracraneal, entonces pueden generar papilema, pero eso es súper importante, el control oftalmológico y alteraciones del comportamiento, también es muy importante explicarle al papá. Entonces, ¿cuál es el manejo y el pilar de oro pues del manejo en el síndrome nefrótico? Definitivamente es el esteroide, más que la furosemida, más que la albúmina, es el esteroide. Entonces la idea es que se le empiece durante 12 semanas, 60 miligramos por metro cuadrado día, máximo 60 miligramos día. En caso de que un niño les dé, por ejemplo, 75, 80 miligramos por metro cuadrado, es lo mismo y no va a afectar, antes vas a generar más efectos secundarios que le ponga 60, que le ponga 80. Entonces, si un niño te da 80 miligramos en la cuenta de 60 miligramos por metro cuadrado, la máxima es 60, así tenga 50 kilos. ¿Listo? Diariamente por 4 a 6 semanas. Ya usted a las 6 semanas, usted le toma un parcial de orina, una relación proteinuria-creatinuria. Y si está negativa, usted ya le pasa 40 miligramos metro cuadrado día. Interdiario. No es continuar, digamos, por 2 a 5 meses en descenso lento. No, entonces la idea es que lo mantenga día por medio por 2 a 5 meses. Y después de 2 meses, si usted ve que está negativizada la proteinuria, usted le empieza a hacer descenso 25% semanal. Y si persiste con una proteinuria que no sea nefrótica, pero que es nefrótica, sí lo tienes que prolongar un poquito más de tiempo, hasta que ya se negativice por completo y siga negativa la proteinuria. Entonces, por eso es muy importante, estos son, digamos, como estudios en los cuales tratamientos por encima de 6, 8 meses en las primeras dosis no es efectivo. La idea es que se pueda suspender, bajar, perdón, lo que más, pues, inclusive no dejarle por encima de 3 meses la dosis de 60 miligramos por metro cuadrado, que la de 40 miligramos por metro cuadrado tampoco se nos pase más allá. La idea es siempre tratar como de disminuir como los esteroides. Entonces, el 80% responden, pueden tener unas recaídas pues máximo en su vida, pueden no requerir biopsia, el 93% puede ser por cambios mínimos, pero puede haber entonces un 50% que pueden ser niños con focal y segmentario, membrana proliferativa. Entonces, si hay recaída, pues la mayoría de veces, afortunadamente, pues tiene una adecuada respuesta. Y también de acuerdo a la edad, cuando debutan como muy chiquitos, 2 años, pues tienden a tener más recaídas. Bueno, en las recaídas infrecuentes, entonces el manejo, o sea, con niños que tienen recaídas frecuentes o corticodependencia, el manejo, entonces, lo que les decía, estos niños tienden a ser más que debutaron a temprana edad, generalmente en el sexo masculino, que digamos tuvieron un tiempo prolongado en la remisión, que a ustedes les tocó dejarlo casi 7 semanas con la primera dosis de esteroide, que con los 40 miligramos por metro cuadrado interdiario como que no bajaba y se demoraba pues como en negativizar, que les dio una infección la primera recado, que tuvieron hematuria, tienden a ser más propensos a que tengan recaídas frecuentes. Entonces la idea es que les aumenten otra vez los 60 miligramos por metro cuadrado día, y la idea es que esté por lo menos 3 días, 5 días con esta dosis y empezarles a tomar uroanálisis o tirillas por lo menos diariamente hasta que esté negativo. La idea es que sea 3 días seguidos de proteinuria negativa para usted ya ahí sí bajarle a 40 miligramos por metro cuadrado y dejarlo, ahí sí nos toca por 3 meses sí o sí. Ya en el que es con recaída frecuente o córtico, digamos como más con recaída frecuente, la idea es que sea la dosis más baja posible interdiaria. O sea, ahí si uno no decide suspenderlo, sino mantenerlo en una remisión por lo menos 0.5 miligramos por kilo día, así sea por lo menos 6 meses, a que no tenga como más recaídas. O sea, a veces estos niños cuando son con tanta recaída, a veces toca mantenerlos con dosis muy bajitas para que no recaigan tanto. Por ejemplo, si estos niños que están con dosis baja interdiaria les da una infección, bueno, les da fiebre o algo, nos toca volvernos a subir a días diarios, porque este es interdiario. Y ya cuando resuelva la infección y todo, volvemos a la interdiaria.
Y en el córtico dependiente, esta sí es diferente porque esta es como interdiaria en el recaída frecuente, pero en el córtico dependiente sí la idea es mantener lo más baja posible las dosis del esteroide. O sea, por lo menos también unos 6 meses, 5 miligramos día, o lo que les decía, o 5, inclusive hay estudios que, que dicen que hasta punto 3 puedes mantenerlo. Entonces, en estos con recaída frecuente, generalmente nos toca pues como adicionarles como un ahorrador de los esteroides porque ya tienen muchos efectos secundarios, obesidad, catarata, estrías, bueno, ya cosas que ya no podemos mantenerlos con esas dosis como tanto tiempo. Entonces se recomienda ciclofosfamida como ahorrador y también nos sirve en corticodependiente. En caso tal de la ciclofosfamida, pues no se pueda o algo, la idea es empezar a usar ciclosporina o tacrolimus, que son también ahorradores del esteroide. Ya en casos de que no tolere el tacrolimus, la ciclosporina, la ciclofosfamida, pues ya nos toca a otros medicamentos, diclofenolato, rituximab. Entonces siempre hay que tener en cuenta pues como los efectos secundarios de la ciclofosfamida, siempre hablarles, porque a veces puede que el control con nefrología esté difícil, pero ustedes, digamos como ellos pueden consultar y generar pues como la inquietud de que si tengan infecciones, que tengan cistitis hemorrágica, entonces siempre hablarles pues como de los efectos secundarios de estos medicamentos. En la ciclofosfamida hay que tener mucho cuidado porque pues esto puede generar infertilidad, entonces la idea es que no nos pasemos como de la dosis como completa o uno hace como un cálculo de una dosis total de la ciclofosfamida que se ha usado y no debe pasar más de 200 a 300 miligramos por kilo, porque en ese caso, si ya se pasa esa dosis, nos toca suspender la ciclofosfamida. Sí es muy importante pues como muchos líquidos y suspenderlo, obviamente, si los glóbulos blancos están por debajo de 5000. Los efectos de la ciclosporina, entonces puede ser nefrotoxicidad, entonces siempre evaluar con función renal, la hiperplasia gingival, generalmente hay que decirles a los niños que tienen que usar pues la seda dental, lavarse muy bien los dientes, pueden tener hipertricosis hasta un 30%, tener hipertensión un 5 o 10%, generar hipercalemia o inclusive encefalopatía. Y en el tratamiento del córtico resistente, en los cuales pasaron 8 semanas y no hubo negativización de la proteinuria, este niño sí o sí biopsia renal para evaluar siempre la función de la tasa de filtración, siempre cuantificar la orina 24 horas y el tratamiento pues toca iniciar pues ciclosporina o tacrolimus. El uso de los esteroides, perdón, de los IECA o de los ARA2 es muy importante porque puede ayudarnos a reducir hasta un 33% la dosis de 0,5 miligramos por kilo dosis o hasta un 52% con la dosis un poquito más alta, 0,6 miligramos por kilo dosis, siempre evaluando pues el potasio. Este pues es como un esquemita en cual, digamos, cuando no hay respuesta de los esteroides a las 8 semanas, pues usted lo cataloga como esteroide, síndrome nefrótico corticosensible, pero puede tener recaídas infrecuentes, o ser corticodependiente o frecuente o recaída frecuente. Entonces tiene que dejarle la dosis más baja posible en dosis alternas y adicionarle, si ya está con toxicidad esteroidea, pues ciclofosfamida o ya tacrolimus o los otros medicamentos. Y en caso de que sea pues un córtico resistente, pues de entrada nos toca irnos con tacrolimus y en ambos casos podemos utilizar los IECAS o los ARA2. Entonces, también infrecuente, entonces esteroide diario hasta remisión 4 semanas, si ya es frecuente, largo tiempo el esteroide y ya usar pues como otros medicamentos adicionales. Si ya es resistente o un resistente tardío, que son los niños, como dijimos, que pudieron ser sensibles, pero ya con las recaídas hacen proteinurias que no mejoran, entonces ya nos toca adicionarle otro medicamento. Y en cuanto a la vacunación, entonces es muy importante, sea como siempre tienen que estar vacunados con de las conjugadas, neumococo, meningococo, siempre es muy importante aplicarle la influenza anual y a los contactos.
Siempre hay que diferir las vacunas vivas cuando ya esté al menos por debajo de 1 miligramo por kilo día o menos de 20 miligramos al día, o que ya esté en dosis alternas de 2 miligramos por kilo. Está contraindicado, como les digo, si nos tocó utilizar tacrolimus y ciclosporina, ahí sí nada que hacer, no podemos ponerle las vivas. Y si algún familiar se vacunó con las vacunas vivas, pues se debe evitar en lo posible, evitar exposición de secreciones orales, fecales, durante 3 a 6 semanas. O sea, la persona que se vacunó con las vacunas vivas se tiene que aislar del niño nefrótico. Y pues tampoco la varicela, pues la podemos poner, pero en caso de que tenga varicela nos toca ponerle inmunoglobulina. Entonces, este es el esquema en cuanto pues a las recomendaciones por neumococo. Tengo entendido que sí están aprobadas pues en el ministerio, que no hay que hacer MIPRES cuando es un niño nefrótico, o sea, si tiene que completar las dosis con la Neumovax o con la Prevenar, dependiendo pues cómo esté su esquema, pues toca adicionárselos. Cuando es indicación de biopsia renal, cuando definitivamente tiene una respuesta tardía, la respuesta inicial del esteroide, cuando ustedes creen que no es un nefrótico, pues como cambios mínimos, que no, sino que puede ser, digamos, como otra causa, en las cuales puede continuar, en los cuales son niños que a pesar de el tratamiento, pues continúan con proteinuria masiva, edema, cuando además de los signos de nefrótico tienen un bajo complemento, hipertensión hematuria, cuando son menores de 1 año o mayores de 12 años, lupus con una proteinuria nefrótica, o que inclusive empiecen a tener una insuficiencia renal por más de 3 meses, con persistencia en la elevación de los nitrogenados. Ya estudio genético en los resistentes, cuando tienen un síndrome nefrótico resistente, que a ustedes les parezca como un sindromático, cuando es una sospecha de un congénito, que ustedes ya estudian, digamos, como todas las causas secundarias y todavía nefrótico, generalmente en el primer año de vida, en menores de 2 años o resistentes a esteroides, cuando, digamos, como hay antecedentes de consanguinidad, cuando hay una historia familiar de síndrome nefrótico resistente a esteroides, y cuando puede estar inclusive presente hasta en un 30% en los menores de 25 años, una alteración genética. Puede que inclusive debuten adultos y tocas el estudio genético. El pronóstico, entonces, como les dije, depende de la respuesta a esteroides. 60% pueden tener una recaída, el 80% a los 2 años pueden tener remisión completa. En la edad adulta, inclusive hasta el 42% pueden tener una talla de COVID sin hipertensión, pero un 60% pueden tener más de 3 a 5 recaídas. Como les decía, el de cambios mínimos es de mejor pronóstico. Y la respuesta a proteinuria, pues hay, digamos, como unos estudios en los cuales se hizo un seguimiento en niños que son resistentes a esteroides, en los cuales el 66% remitían y menos del 10% afortunadamente tenían enfermedad renal crónica terminal. Y en otro estudio, 398 niños, los cuales tuvieron pues como su debut en 44% en el primer año, 69% a los 5 años y 84% a los 10 años. Y el 30% de estos niños que tuvieron focal y segmentada y terminaron en enfermedad renal crónica terminal pudieron tener una recaída o una recurrencia del síndrome nefrótico hasta en un 30%. Listo, eso fue todo. Doctora, muchísimas gracias por la charla, muy buena, como siempre, súper completa. Bueno, no, pues espero que sí les haya quedado claro Sí, el síndrome nefrótico. ay, sí, súper buena, súper completa en todo. Muchas gracias por la charla del día. Bueno, no sé si en serio, pues aunque están 5, tengan alguna duda, No, inquietud, no, alguna cosa. Nada, ¿todo bien? sí, no, pues muchas gracias. Bueno, vale. Listo. Doctora, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Vale, que estén bien. Esté bien. Nos Noches. vemos. Chao. Chao. chao, muchísimas gracias. Bueno.